Bueno, esto obviamente lo voy a pasar bastante rápido porque seguramente lo habrán ya escuchado en las ponencias anteriores. Evidentemente los ETF son estos fondos cotizados que representan activos con cierta similitud. Esta similitud puede ser geográfica, puede ser por industria, puede ser por alguna característica en común, pero los ETFs son una muy buena herramienta de inversión pasiva. ¿Por qué? Porque en el fondo, a mí que me toca tener mucho contacto con los clientes suelen tener buenas ideas de inversión. O sea, yo quiero invertir en la industria del litio porque puede ser el futuro, todo lo que tenga relación con el almacenamiento de energía eléctrica, y quiero invertir en litio. Pero el problema es que lo hacen cuando las acciones que están mirando están con un price to earnings o con un nivel de sobrecompra extrema. Entonces, ¿qué pasa? Tienen una muy buena idea de inversión a nivel de fundamentos, pero su timing no es el mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los ETF son una muy buena herramienta de inversión por el hecho de que hay un gestor externo que se encarga de estar comprando y vendiendo empresas del sector, pero con un timing un poquito más profesional. Por lo tanto, si tú tienes una muy buena idea de inversión y no te quieres complicar la cabeza tomando estas decisiones de entrada o de salida, los ETF podrían ser una muy buena idea para ti. Ahora, si tienes evidentemente un poquito más de experiencia, está la posibilidad de comprar acciones donde tú ya eliges el timing de esta compra y puedes incluso diversificar con otras acciones de otro rubro para tú mismo crear tu propio portafolio. ¿Ya? A mí me parece que ambas alternativas son muy buenas. Evidentemente tienen su pro y su contra en términos de diversificación. Los ETF por norma están diversificados porque, bueno, dentro de ese rubro, porque en el fondo, si tú estás comprando un ETF de tecnología, evidentemente hay una diversificación dentro del mundo tecnológico, pero sigues expuesto al mundo tecnológico. Por lo tanto, eso te permite una flexibilidad para saber dónde quieres exponer tu riesgo. La verdad es que en términos de costos, ustedes ya lo saben, el mundo financiero, el mundo de la intermediación cada vez tiene tarifas más bajas. No es una ventaja competitiva el tema de los costos porque ya de por sí los costos han bajado bastante. O sea, en el caso de la administración de los fondos por ETF, no supera el 0,5 anual. La verdad es que depende de dónde ustedes estén transando, los costos ya cada vez son más accesibles. Por lo tanto, no es un impedimento. De hecho, en el caso de XTB, ya están disponibles las acciones y los ETFs para poder invertirlos sin costos, directamente sin comisión, para transacciones inferiores a 100.000 euros. Por lo tanto, el tema de los costos es algo que está relativamente bajo hace muchos años. Riesgos, ya sabemos que es un mercado de riesgo. Tanto ETFs como acciones pagan dividendos, que estuve escuchando algunas ponencias anteriores que hablaban de los ingresos pasivos y evidentemente, o sea, si al inversor le interesa recibir estos ingresos pasivos, los dividendos son fundamentales. Los dividendos son muy importantes porque en el fondo, si tú eres capaz de elegir empresas ganadoras que generen ganancias o ETFs que sean de industrias ganadoras, el porcentaje o la tasa de redistribución de dividendos va a ser mucho mayor. Aunque siempre hay que hacer este alcance de este trade-off. Por lo general, hay industrias que no están enfocadas a la repartición de dividendos, sino que están mucho más enfocadas en la ganancia de capital, como podría ser la industria tecnológica. En el caso de Amazon, Tesla, empresas que hace muchos años atrás estaban dentro de un proceso de crecimiento extremo, por lo general son empresas que no tienen interés en la repartición de dividendos, sino que apuestan toda la reinversión dentro del negocio. Entonces ahí tú no tienes repartición de dividendos, más allá de la mínima legal, pero lo que sí tienes es un crecimiento en ganancia de capital en términos de precios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienen que elegir muy bien si están apostando a los dividendos o a la ganancia de capital. Bueno, y obviamente cada estilo de inversión tiene su propio objetivo. Evidentemente, en el caso de los ETF va a ser la exposición diversificada a los activos y en el caso de las acciones, las ganancias por crecimiento y dividendos. Bueno, hablábamos de fundamentales sólidos. Esta imagen que están viendo ahí es de la plataforma XStation de XTB. Y la verdad es que entrega información bastante precisa sobre los fundamentales de una empresa. Pueden ver, por ejemplo, el market cap, que es la capitalización bursátil, los earnings per share, las ganancias por acción,
el ROE para ver un poco el nivel de rentabilidad sobre el patrimonio que tiene la empresa, el beta que estábamos comentando anteriormente, un poco para ver el grado de dependencia, el grado de correlación que tiene con su benchmark, la tasa de dividendo para conocer cuánto reparte esta empresa a nivel de dividendos, el price to earnings, para mí este es un ratio clave para saber si estoy comprando un activo caro o barato. Ya los que vengan del mundo más gráfico se acordarán que existen indicadores como el RSI que demuestran niveles de sobrecompra o sobreventa, pero eso es a nivel gráfico, a nivel técnico. En términos fundamentales, el indicador clave que te va a mostrar si tu acción está cara o barata respecto a la ganancia que genera es el price to earnings. ROIC, que es básicamente el retorno sobre el financiamiento total, otro ratio sobre Enterprise Value, EBITDA, que seguramente habrán escuchado muchas veces, margen de beneficio neto, el precio al valor libre y el ratio de endeudamiento, muy importante. ¿Ya? El ratio de endeudamiento nos va a permitir conocer cuál es el grado de apalancamiento financiero que tiene la empresa. Si, por ejemplo, no sé, si es una empresa tecnológica que suelen tener altos ratios de endeudamiento, si están teniendo el ingreso para poder pagar los gastos financieros, cuántas veces el ingreso cubre los gastos financieros, todos esos datos son fundamentales para poder saber si la empresa está saludable o no. Estamos en un mundo actual donde toda la década pasada las tasas estuvieron muy bajas, principalmente, obviamente, en mercados desarrollados, y una empresa prácticamente del principal índice bursátil de un país, no hay ninguna que no tenga deuda. Utilizan deuda para poder hacer proyectos nuevos, pero durante estos últimos 2-3 años hemos visto que muchas están mucho más tensas a nivel financiero por las altas tasas, porque eso evidentemente aumenta el pago de interés. Por lo tanto, si voy a estar invirtiendo o haciendo un portafolio en la época actual, tengo que tener mucho cuidado con el ratio de endeudamiento porque estamos en un escenario de tasa de interés que es mucho mayor al que vimos durante los últimos 20 años. ¿Ya? Es muy importante. Y si quiero un poco más de riesgo, por supuesto que puedo agregar empresas tecnológicas, pero tengo que tener cuidado de que la sobreexposición no esté enfocada a ese mercado. Bueno, obviamente el análisis técnico sigue siendo muy importante, lo comentaba hace un par de minutos. Los patrones técnicos que se dan en el cortísimo plazo también se dan en el largo plazo. En especial en el mundo accionario, en el mundo de la renta variable, cuando miramos empresas sólidas suelen tener este tipo de comportamiento, una tendencia alcista histórica donde mientras más tendencias, mientras más fuerza tenga la tendencia, mejor información y mejor conclusión me van entregando las medias móviles, ya sea de 20, 50 o 200 periodos. Puedo complementarlo con indicador MACD, puedo complementarlo con el indicador Momentum para saber el precio de entrada. Indicadores como el RSI me pueden entregar, por ejemplo, información muy útil de cuando yo voy ganando y se empiezan a generar ciertas divergencias que me van mostrando la pérdida en la fuerza alcista. ¿Ya? Entonces, si yo puedo conocer un poco de todos los mundos de las finanzas, evidentemente voy a hacer un trabajo mucho más profesional, mucho más preciso. Bueno, y lo importante que son los niveles pivote, los soportes, las resistencias, para poder saber dónde ubicar mi stop loss, dónde ubicar mi take profit. Y yo estoy seguro que algunos están diciendo stop loss, take profit, esos son términos como de trading. Y la verdad es que no es así. En el mundo del largo plazo, en el mundo del value investing, el inversor igual tiene que tener un objetivo. El objetivo puede estar 25, 30% por sobre el precio de compra y mi stop loss puede estar 20, 30% abajo. Pero también tiene una gestión del riesgo. ¿Ya? A mí me toca hablar mucho con clientes que me dicen, no, mira, la acción está cayendo 50%, está cayendo 60%, pero no, voy a esperar que se recupere. Y cuando va ganando 5%, la cierran. Eso es un problema muy grave porque en el fondo están confundiendo invertir a largo plazo con tener un drawdown o una pérdida flotante de 90%. ¿Ya? Por lo tanto, esto es muy importante, que pasa mucho. Invertir a largo plazo, ya sea en acciones o ETF, no te exime de una correcta gestión del riesgo. Por lo tanto, hay que tener una noción de dónde comprar y dónde vender.
Bueno, otra herramienta muy útil, conocer los entornos macroeconómicos para tener una idea de qué está ocurriendo con los principales datos que vimos al inicio. Producto Interno Bruto, tasa de interés, tasa de desempleo. El próximo viernes hay datos de empleo en Estados Unidos y tasa de desempleo, la creación neta. Y en la plataforma XStation de XTV ustedes pueden ver también toda esa información de forma sintetizada. Me hubiese gustado un poquito mostrar la plataforma, pero yo creo que con la imagen se entiende. Van viendo todos los países que van entregando datos económicos, la hora de la publicación, el concepto o el dato que se va a entregar, el nivel de impacto, si el dato es muy relevante o poco relevante para los mercados, la previsión, el valor final publicado y el dato previo. Por lo tanto, en la medida de que ustedes vayan sabiendo que si las tasas de interés en Estados Unidos o en los países desarrollados van al alza, van a la baja, qué está pasando con el empleo en Estados Unidos, cómo están los datos de inflación. Jerome Powell comentaba que no están tan preocupados sobre la inflación general, sino que le interesaba la subyacente. La subyacente excluye los precios del petróleo, por lo tanto, no estaría haciendo tanto caso a lo que esté pasando con el alza del petróleo. Tengo que tener esa información, por lo menos a nivel general, bien entendida. ¿Ya? Yo soy más de la idea de complementar. Creo que cuando uno es capaz de dominar lo suficiente de varios mundos, es capaz de tomar una decisión mucho más profesional. Mientras que, no sé, si yo, por ejemplo, soy experto en análisis técnico, los gráficos, los dibujos, todo bien, pero no sé qué está pasando con la economía en general, voy a estar en desventaja. Por lo tanto, tener esta herramienta en un solo lugar me permite tenerlo todo en el mismo link, en la misma plataforma. Por lo tanto, no tengo para qué estar mirando varios portales de información en paralelo. Existe lo mismo en el caso de las acciones. Hay un market screener o un stock screener muy interesante donde ustedes pueden ir filtrando por las ganancias por acción, el price to earnings, el beta, el ratio de endeudamiento, y ahí pueden ir escogiendo qué industrias les interesan, qué tamaño de empresa ustedes están buscando, para que dentro de todo el universo gigantesco de acciones y activos que existen, puedan solamente ir monitoreando los que a ustedes les interesan. ¿Ya? Por lo tanto, es una muy buena herramienta para poder elegir su watchlist. ¿Qué vendría siendo la watchlist? Que son este círculo de competencia que de hecho llama Warren Buffett a los activos que ustedes van a estar monitoreando. Evidentemente no van a estar mirando todos los activos del mercado. Ustedes tendrán, voy a hablar por mi cuenta, yo tengo un watchlist de 60 acciones. Las que estoy mirando día a día, a ver si en algún momento hay alguna que esté entregando una señal de entrada que cumpla las 3 categorías que yo le exigí: entorno macroeconómico, fundamentales y análisis técnico. Y evidentemente tú no estás viendo 60 señales todos los días. Y obviamente, para ir complementando y finalizando, informarse con material de calidad. Ya saben que el Internet es muy amplio, ya saben que hay un montón de empresas y creadores que están constantemente enviando información, pero traten de filtrar cuáles tienen los pergaminos, cuáles tienen los conocimientos necesarios realmente para poder informar al inversor. Y si ustedes se informan con seminarios, informes, revistas, siempre asegúrense de que sea material de calidad, porque es muy fácil. De hecho, yo diría que el 90% del material que ronda por todas partes no tiene la calidad necesaria para poder hacer una buena, no sé si asesoría, pero sí un buen análisis. Por lo tanto, sean muy exigentes y sean muy precisos para poder recibir información. Y esos son los complementos o las categorías que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar la creación de un portafolio, la elección de un ETF o cualquier tipo de inversión en realidad. Si en el fondo ya sabemos que es bastante fácil acceder a los mercados, lo que sí es difícil es poder tomar buenas decisiones de inversión, que requieren mucha disciplina, mucha constancia y mucho análisis. Muchas gracias.